de reflexionar un PRI cuando queda en manos de Claudia Ruiz Massieu y de Rubén Moreira? Así anunció su renuncia René Juárez Cisneros, el que hasta ayer fue el presidente nacional del PRI, exgobernador de Guerrero, quien entró de bateador emergente por Enrique Ochoa Reza cuando se hundía el barco, y le decía, el PRI terminó peor que el Titanic en el pasado proceso electoral. Aquí está lo que dice René Juárez Cisneros al anunciar su renuncia y dejar en manos el PRI de Claudia Ruiz Massieu y de Rubén Moreira. Hágame usted el chingao favor. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar un amplio reconocimiento a quienes en estos casi 2 meses y días me permitieron el privilegio de trabajar juntos en este desafío que recién concluyó con el proceso electoral. Al Comité Ejecutivo Nacional en su conjunto, a las mujeres y los hombres que lo integran, muchísimas gracias por su solidaridad, por su respaldo y por su afecto. Vean nada más las caritas. A los líderes de los sectores y organizaciones. Claudia Ruiz Massieu. También a quienes representan las corrientes, con esta imagen, expresiones, no importa lo que diga órganos René adherentes. Juárez Cisneros, Y no importan los discursos, la imagen habla más que 1000 palabras. Hombres y mujeres, mujeres y hombres de toda la nación, de todo el país, a las dirigencias estatales, a las dirigencias municipales, a los seccionales, Moreira, como diciendo, a todos ya chingamos. quienes tuvieron una responsabilidad. Rubén Moreira, señalado en cortes de Estados Unidos por recibir millones de dólares del crimen organizado, secretario del PRI, caramba. Y a los 5 coordinadores regionales que estuvieron siempre solidarios en esta tarea. A todos sin excepción, muchísimas gracias. El pasado 1 de julio, el pueblo de México votó y decidió alejarnos de manera contundente el respaldo de las urnas. Esta derrota del 1 de julio del 2018, sumada a las 2 de los años 2000 y 2006, nos obliga a preguntarnos ¿cuál es el futuro de nuestro partido? Pues muy oscuro. Primeramente, don René, con Rubén Moreira tenemos que reflexionar y los achichincles. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Pues ¿Qué hicimos y qué no hicimos? Ustedes saben, don René, Segundo, ¿para qué se hacen pendejos? Tenemos que responder escuchando a la militancia. Ellos son a quienes les toca hoy hablar. Don René, tienen que no debemos olvidar que siempre a los ha sido que no son militancia más grande y mejor les dieron la derrota histórica el 1 de julio. En tercer lugar, el reclamo histórico de la militancia ha sido la democracia interna para elegir dirigentes y gobernantes. Preguntémonos entonces, ¿por qué hemos desoído siempre esta demanda? Cuarto, ¿cómo vamos a devolver el poder al partido? ¿Cómo construir un partido para luchar por el poder para servir a la gente y no un partido para servirle al poder? Quinto, tenemos que aprender de las grandes lecciones. Cuando nos cerramos, no entendimos los cambios de la sociedad. La sociedad se abrió y nosotros nos cerramos. Hoy nos abrimos a destiempo. A ver, vamos a seguir escuchando a René Juárez Cisneros más adelante. Ricardo, déjame enlazar en estos momentos en vivo y en directo desde la Ciudad de México a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, seguramente al pendiente de estos y otros temas políticos, todos los martes hablando con nosotros sin censura. Doctora, ¿cómo le va? Pues aquí, Vicente, con los ojos cuadrados, oyendo aquí al exdirigente del PRI. Oiga, pues dicen que van a cambiar y pues nada más se queda en discurso, porque se queda el PRI en manos de Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, una mujer de larga trayectoria en el PRI, y de Rubén Moreira. O sea, dices tú, ¿qué no entienden lo que no entienden? Bueno, pues finísimas personas ambos, ¿no? Yo creo que
efectivamente no solo no entienden, sino que es interesante esta incapacidad de pensar. Bueno, quién sabe qué estén pensando realmente, y eso es digamos la pura portada, porque lo que sería muy interesante es ver cómo también en términos de los cambios que el país y el mundo ha tenido, pensaran en una nueva opción política. Muchos especulan sobre esta alianza, pues obviamente muy clara, entre la parte más de Meade, ¿no? Lo que jugó él al externo del PRI, con los panistas, alguna parte de los panistas, Calderón y Zavala, que podrían hacer una especie de nuevo partido en vez de también reconstruir el PAN. Y de parte de los priistas se podría esperar a lo mejor algo pues más moderno, más a los tiempos, que tiene que ver pues con recuperar incluso demandas globales, si tú quieres, ¿no? Porque ya, ¿qué defiende el PRI en este momento, dado ya el escenario político local nuestro? Pues realmente, pues nada más el basurero de los tiempos, porque lo que estamos viendo aquí es que no tiene nada que ofrecer. A ver, yo escuchaba el primer anuncio que tenían de jóvenes. Mira, de por sí el anuncio era malísimo, o sea, me impresionó que ni siquiera eso puedan hacer bien. Pero ¿cuáles jóvenes, estadísticamente hablando, en términos de demografía? Si algo se demostró es que los jóvenes y de cierto perfil educativo no están con el PRI. Digo, en realidad no están tampoco con el PAN, pero eso a mí me pareció muy revelador. Entonces el anuncio es contrasentido a su propio origen, que podrían haber puesto, haz de cuenta, muchos sectores, ¿no? Que sea, no sé, el campesino, el obrero, esta cosa ya más del origen del partido. Pues la verdad yo creo que va a ser interesante seguirlos, nada más como para ver así como las pataditas de ahogado que pueda tener ese partido. Oiga, doctora, y muchos en Morena, sobre todo en Morena, dicen, repudian a los priistas, a los panistas, a los perredistas, pero si hay perredistas, panistas, priistas que están cansados también de todo este cochinero en los partidos, pues ¿a dónde se van a ir? Van a buscar otra opción, y por eso vemos cada vez, creo yo, a más personas sumándose a esta idea de la regeneración nacional. Y creo que también ahí debe de haber inteligencia en los ganadores para hacer un proceso de, pues no sé cómo lo tengan que ver, de aceptación, de darle la bienvenida o un sedazo, no sé qué es lo que tenga que hacerse, pero me queda claro que muchos panistas, muchos priistas, muchos perredistas no votaron por sus candidatos, por sus partidos, y prefirieron esta opción que le da una victoria tan contundente a Andrés Manuel López Obrador. Algo interesante para el análisis. Sí, mira, la verdad, yo creo que una cosa que es importante es el pragmatismo político que tuvieron los actores. No vamos a decir la población en general, porque ahí obviamente privan otras cosas, muchas pasiones, ¿no? Muchas deudas emocionales que había en el voto también. Pero el punto interesante es el pragmatismo de estos actores, incluso sumándose allá a los puestos, a los cargos, marcando de presente. Y no hay que olvidar, y tampoco hay que exagerar en la parte de que, bueno, que si fulano era priista o no priista, bueno, en este partido había un partido único. Cualquiera que tenga más de cierta edad, pues obviamente transitó por ese lado, o ahora que también bendicen al extremo la idea esta de la sociedad civil, cuando también, ojo, sociedad civil puede implicar un umbral muy, muy amplio, y sin entrar en esta cuestión de que López Obrador mencionaba como la sociedad civil fifí, bueno, a mí se me hizo así como muy, muy ochentero eso, o setentero, ya no sé a tiro, pero la parte interesante que yo creo que de esa descripción es que efectivamente tampoco hay pureza en un lado o en el otro. Entonces, sin querer aquí ver, eso es lo que hay, estos somos los mexicanos con nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas. Entonces, en ese escenario, más bien lo que sí hay que marcar muy claramente es aquellos que son francamente delincuentes y con los que hay que estar en contra, delincuentes de todo tipo, y ahí es donde hay que cerrar filas, ¿no? Lo que ha pasado ahorita es que está mezclado el crimen con el Ministerio Público y uno no sabe quién es quién, ¿no? Claro. Ese es por un lado. Pero por el otro, el tema de la corrupción, Vicente, que además es la promesa de campaña más de las más sentidas y que al final toca todo. Y mira cómo han respondido los, digamos, ya funcionarios, al principio muy tímidamente, pero ya empezaron a salir las voces a defender, bueno, las pensiones multimillonarias, los arreglos así en lo oscurito de algunas cosas y de algunos salarios que no son ni siquiera el salario legal, sino todo lo que está extra, que ni siquiera tenemos, todavía no se abre esa cloaca, Vicente. Claro. Lo que vamos a escuchar cuando se empiecen a abrir realmente los expedientes de lo que obtienen, lo que ganan, lo que reciben,
Bueno, yo Oiga, creo que vamos a sorprendernos mucho más de lo que imaginamos los mexicanos. doctora, aquí aplaudía el plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, que si bien no va a solucionar los males de México, manda un buen mensaje para esa gente que votó por Andrés Manuel López Obrador. Pero, oiga, explíqueme cómo puede ser ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este personaje que dice que para que no sean corruptos deben de ganar más de 600,000 pesos al mes. Básicamente así entendí sus declaraciones. Que yo defiendo mis 600,000 pesos al mes porque de otra manera estaría expuesto a la corrupción. No, pues con razón las cosas están muy mal en México con los que están en esos puestos que viven alejados de la realidad del ciudadano de a pie, doctora. Mira, yo creo que una de las declaraciones más desafortunadas que se pueden haber dado, porque justamente si algo ha demostrado este país es que funcionarios de ese perfil en los órganos de justicia ganan muy bien, sobre todo en esos niveles, y hay un nivel de corrupción altísimo en esos niveles. Entonces, digo, en general, ¿no? Pero entonces el argumento se cae por sí solo, se pierde su sentido cuando lo que dice es para que yo no se me corrompa, porque el sentido sería para que pueda tener cierta protección, para que realmente no pueda llegar nadie aquí a extorsionarme, yo pueda tener una protección supuestamente económica. Pero cuando vemos que esa corrupción no es cierto que no existe, pues entonces el argumento es totalmente falaz. Entonces yo creo que es desafortunadísima, como lo es también un argumento que empiezan a decir muchos, y yo lo he oído en repetidos sexenios, de que se van a ir los mejores cuadros si no les pagan bien. Y yo creo que aquí hay una cosa donde no se entiende que quienes ganan muy bien, y que es como la queja esta, que está como sobredimensionados los salarios, y insisto, no es ni siquiera los salarios, es eso todo, ese extra que no está en el salario, y que no tiene una razón de ser. Y bueno, el argumento, se van a ir porque entonces, primero que en la iniciativa privada les van a pagar más. Bueno, pues digo, la verdad me sorprendería, pero sería interesante ver qué tanto pagan la iniciativa privada, por un lado. Pero por el otro, es como un argumento en el cual no están dispuestos a trabajar si no tienen todos estos extras que sí sacan y que sí obtienen sin pagar ellos. Pongo el ejemplo. Yo no pongo en lo más mínimo que nadie tenga. Si quiere tener chofer, asistentes, 4 secretarias, bueno, téngalos. Como tú y como yo, los quieres tener, págalos. O sea, ese es el punto. Incluso aún peor cuando alguien gana muy bien, ¿por qué no sale de su bolsillo? Todo el resto de las personas, si quieres tener apoyos, pues los pagas. No entiendo, porque nadie está diciendo que las gentes de México tengan que dejar de ir a medicina privada, por ejemplo. No, ya se sienten condenados a que van a tener que ir como el resto de los mortales al Seguro Social o al ISSSTE. Pero aquí el detalle es que si lo pagas, puedes seguir haciéndolo. Y si esa gente gana esos niveles de salario, ¿por qué se quejan? Lo que están haciendo es exhibirse, dicen. Oiga, doctora, de una manera muy descarada. Se están exhibiendo de una manera muy descarada y demuestran además una insensibilidad hacia el pueblo, que es la gran mayoría de los mexicanos que ganan el salario mínimo. O sea que, de acuerdo a la concepción, a la idea de este imbécil que tenemos como presidente, con todo respeto lo digo, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son más propensos a ser corruptos los trabajadores que ganan los 88 pesos diarios de salario mínimo. O sea que hay perdóneme la expresión, un chingo de corruptos en el pueblo, pero él no, porque gana más de 600,000 pesos al mes. Así lo entiendo, explíqueme. No, así lo digo, lo dijo y le digo, me parece desafortunadísima, y tienes razón en la otra parte. La descripción que hace del resto es como porque no ganan, entonces son susceptibles a la corrupción, pero sin lugar a dudas. Y lo que acaba ocurriendo es que tenemos un escenario en lo que eso se ha trivializado efectivamente. Yo creo que estamos en un momento muy fuerte en términos de cultura política, de valores, porque por mucho tiempo, incluso yo te diría que por siglos, se ha permitido todo un discurso en el cual
se venera y se aplaude al que tiene salarios muy altos y que nadie puede, digamos, todos critican, pero nadie puede decir nada cuando de repente tú ves el uso abusivo que tienen esos recursos. En ese país es como que natural saber que el que llega a un puesto a un cargo público de cierto nivel, al rato ya se cambió de casa, al rato tiene una vida de rico y la sorpresa es, pues, ¿cómo estuvo aquí? ¿Qué pasó, no? Pues, y nadie cuestiona en el sentido de que todos suponemos de dónde viene esa riqueza. Entonces, no, a mí me parece que eso es lo que se está mostrando ya como lo hemos pensado siempre, como lo hemos intuido siempre, pero ahora hablándolo en voz alta. Y también en el INE, Ciro Murayama, uno de los consejeros del INE, dice que o a menos que se cambie la Constitución, pero habrá empleados en el INE a los que no se les pueda tocar su salario. Y dice uno, hijos de la canción. Bueno, mira, yo creo que eso es bueno. Obviamente no se puede bajar los salarios así por decreto. Lo que tiene que quedar claro es que hay trabajadores de base, y esos trabajadores de base, y lo ha dicho con todas sus palabras el futuro presidente, no se tocarán ni sus empleos y este perfil de salarios. Ahora, los que no son trabajadores de base y que son más o menos el 17% de los trabajadores del Estado, esos de por sí tienen firmada su carta y cuando concluyen los sexenios o las administraciones les pueden solicitar, es tremendo, pero son estas personas de confianza que llegan con un jefe y también se van con él si no digamos, no quedan de acuerdo con el nuevo jefe. Pero eso ha sido la práctica común, que no quiere decir que esté bien, Vicente, porque también no es que se generan también, digamos, carreras en las instituciones, pero ese es otro tema. Ahorita el punto es que también están tergiversando la información, porque muchos de estos empleados, lo sabemos de toda la vida, cuando concluye una administración suelen irse. ¿Quién se queda? Los trabajadores de base de toda la vida. Entonces ahorita Murayama dice esto y ahí hay un mensaje que es un poco tramposo, por decirlo menos, y es, esa gente de por sí no se iba a ir, esa gente de por sí no se va a mover. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que... Doctora, bueno, se nos ha caído la comunicación con la doctora Leticia Calderón Chelius. Vamos a buscar reconectarnos con ella. Estábamos sabrosamente platicando sin censura de estos temas que platicamos con ella y creo que tiene toda la razón. Hay un mensaje ahí medio mentiroso por lo pronto al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde acá, desde Estados Unidos, vaya mucho chingue a su madre, cabrón. ¿Cómo que yo gano 600,000 para no ser corrupto y los que ganan el salario mínimo son corruptos por pobreza? ¿Qué mamadas dice, señor? Con todo respeto. Y se supone que usted es el educado, el letrado, ¿no? Pues qué falta de sensibilidad. Seguimos escuchando a la doctora Leticia Calderón Chelius. Se nos cortó la comunicación, doctora. Una disculpa. No, Vicente, al contrario. Yo creo que nada más cierro la idea y yo decía, los trabajadores de base, permanecerán como ocurre en cambios de administración. Obviamente tendrán ajustes, como también siempre ha ocurrido, y todos lo sabemos, y evidentemente mantendrán sus salarios. Ahora, ¿cuál es el punto? Que es probable que cambien el tipo de prestaciones que muchos tenemos, Vicente. O sea, digamos, hay que tener precaución con eso, porque hay cosas que la propia ley ha manejado de tal manera que no crean precedentes, ni van para jubilación, ni para cuestiones ya que sean fijas. Eso ocurre en muchos empleos y ha sido una forma también de truquear el tema del salario. Entonces, si estamos ante un cambio, que aquí el asunto es así: si el dinero que se recaude va para cuestiones positivas, para nivelar o para modificar la desigualdad que hay en este país, pues estamos por buen camino. Si el asunto se usa para prebendas de otras cosas, pues obviamente nadie va a estar de acuerdo y sería el fracaso más grande del planeta. Pero yo creo que ese es el problema, que la gente tenga claridad y cuando lo podamos empezar a ver, pues será aplaudido el asunto. Y no, es nada más quitarle a unos para hacer un discurso, hacia los pobres, pero sin un sentido real. Entonces yo creo que eso es lo que cuando se empiecen a ver acciones,
podrá tener mucho más sentido, y lo que sí es que en este momento quedan muy acalladas esas voces que descaradamente hablan de que se les va a quitar alguna cosa que la daban por sentada. Oye, Vicente, 425 trabajadores al servicio de la pareja Calderón-Zavala, todos estos años después de la presidencia, digamos, ellos y sus familias. ¿Cómo es posible eso? ¿Cuánto le cuesta al país? Pero ya no solo eso, es la imagen, e insisto, si quieren tener 1 millón de trabajadores a su servicio, pues que los paguen ellos. Pero el asunto aquí es el uso que han hecho de las instituciones de nuestro país. Y lo peor, las declaraciones del expresidente Felipe Calderón, que dice que va a quedar vulnerable si le quitan la escolta, que ahora con los planes de austeridad de Andrés Manuel López Obrador dejarían, pobrecito, a los expresidentes ante el peligro. Y yo me pregunto, pues si todos los mexicanos andan igual o peor. Bueno, eso es por un lado, y por la otra es que esta es gente, y mira, el problema, vas a ver qué va a ocurrir, es que se sabe, es obvio, que les van a empezar a sacar públicamente todos sus trapitos, en el sentido de que cuando invirtieron el tema de Obedrecht, ¿te acuerdas este tema que empezó incluso con Felipe Calderón? Van a empezar que si tienen inversiones en qué empresa y reciben prestaciones por ese lado, o sea, va a empezar a salir todo el recurso que ellos han acumulado por otras vías para descalificarlos. Y el asunto pues va a ser muy lamentable, porque al final nos vamos a dar cuenta con mucho más detalle del nivel de uso que permiten estos puestos de poder, porque al final que tú puedas ser asesor de no sé quién, pues también tiene que ver con, digamos, si fue el expresidente o la esposa del presidente, que por cierto, que yo sepa, la señora Zavala no es que ejercía, creo que era maestra de una prepa, pero bueno, nada más. Pero el asunto aquí es que al final de cuentas Fox ocurre lo mismo, se está saliendo ya información sobre negocios que si no son turbios, sí fueron amparados al uso de su poder político. Oiga, y eso es ilegal para empezar, ¿eh? Y lo que me preocupa es que ya medios de comunicación estén dándole vuelo a voces que dicen: si le llega a pasar algo a los expresidentes, quedará en la conciencia de López Obrador en esto de retirarle a los guaruras. Y dice uno, pues, ¿por qué en la conciencia de López Obrador? Si tienen dinero, que paguen su seguridad privada. Bueno, pero mira, eso lo dijo Belanzarán, ¿te acuerdas? El que Fernando Belanzarán, exdiputado federal del PRD. Sí. Entonces a mí me pareció, cuando vi la declaración, dije, ay, bueno, de verdad este muchacho, ya por favor que lo supere, porque realmente aquí entra la parte de, primero no entienden el mensaje potente que tuvo la elección, y eso es algo que también desde Estados Unidos lo tienen que ver nuestros paisanos. De verdad, este es un mensaje importantísimo que hay que tomar con ese valor que significó. Se movieron las cosas y las podemos mover más. Pero por el otro lado es que realmente estos argumentos pues no tienen correlato, porque aún cuando necesites protección, vamos, yo no digo que no, yo no digo que la gente no merezca, y sobre todo alguien que tuvo el alto honor de ser presidente de un país, oye, ¿por qué no va a tener una vida digna? Pero del punto a lo digno, al abuso, al exceso que han tenido, al nivel, digamos, de uso de su condición política para beneficiarse al extremo, ¿cómo puede ser que esta gente ha tenido oficinas montadas desde hace, ¿qué?, 10 años ya, a su servicio, pero no pagan, yo creo que ni el algodón que compran, Vicente, lo cual multiplica sus salarios? Entonces, esa es la parte que no corresponde al país que tenemos, y entonces, ¿cómo pueden hablar de bien común y de la situación de la gente? O sea, eso es un descaro total, y por eso estas declaraciones se van a ir cayendo. Obviamente viene un discurso muy feroz, ¿eh? Parece que estamos oyendo ya en los medios de comunicación todo esto de, no, pues cómo puede ser posible, cómo van a bajar los salarios, lo que quieren es, digamos, sacar a la gente. Otra vez, de por sí ocurre en un cambio de gobierno que cambian las personas y la gente se reubica. Este es un país que necesita sus talentos, necesita la gente que se ha capacitado por años. Aquí hay gente potente, talentosa, educada, y a lo mejor muchos de por allá también deciden regresarse y tendrán, digamos, encontrarán un mejor país que el que dejaron, por lo menos en el sentido de que hay un reconocimiento de que las cosas no están bien. Porque, digo, Peña Nieto, acuérdate, ni siquiera reconocía que las cosas están mal, y eso no ayuda para que, es cuando uno está enfermo, si no aceptas, pues no puedes mejorarte. Claro. Entonces, aquí el punto interesante es que ese discurso sí lo vamos a estar oyendo de manera muy fuerte, aguas con eso.
hay que tomar, también distancia y ser críticos, porque también no podemos dejarnos llevar por la ola completamente de que todo esté bien, pero yo creo que es también un momento muy estimulante, Vicente, de que las cosas podrían cambiar en nuestro país para bien, y eso poner incluso en el debate público lo que se debe ganar y qué implica tener un salario digno. Pues tendría que ser, no, ahora sí que hablan de salario digno de 600,000 pesos, pero no hablan el de los 2,500 pesos, que es el salario mínimo, ¿verdad? Claro. No les parece indigno. Claro. Entonces, eso está ya en el debate público y eso yo creo que es muy saludable. Para cerrar, doctora, ¿ya le invitaron a las mesas de diálogo del equipo de transición para crear los ejes de la política migratoria en el nuevo gobierno? Le pregunto porque sé que ha habido mesas organizadas por el padre Solalinde, mesas en las que ha participado John Ackerman, mesas que incluso yo he pedido incluyan a gente de acá, gente migrante, y bueno, ayer le pegué una zarandeada, con todo respeto lo digo, a los que se andan agarrando del chongo ya entre sí, y les digo, si ustedes se debilitan, lo que van a terminar debilitando es el tema migrante, y les dije, o se ponen las pilas o los exhibo a todos. Yo le pregunto, ¿usted ya la invitaron? Mira, yo estoy muy cerca de algunas organizaciones de la sociedad civil y por eso insisto, aguas con sociedad civil, porque también sociedad civil tiene lo suyo. Acuérdate que Josefina Vázquez se presentaba como sociedad civil, ¿eh? Nada más lo digo como ejemplito así, by the way, que no quede que no lo dijimos. Pero a mí me parece que justo se va a ir decantando, porque aquí lo que va a ocurrir, Vicente, es que quien tiene mucho tiempo trabajando los temas, quien ha sido realmente crítico a lo que ha habido, va a empezar a destacar en términos de que, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo no necesito estar yendo a las reuniones ni nada, acompaño, valoro y digamos, aplaudo lo que va haciendo en los grupos a los que yo he acompañado, pero por otro lado, pues obviamente en este tipo de foros, como ahora tú me das la oportunidad, pues también uno puede ir externando ideas que a veces se van a ir atorando, porque no te creas, con el tema de la migración, sorprende el nivel de ignorancia en general que hay de la sociedad y de los funcionarios en nuestro país, así sean los más buena onda, ¿eh? Entonces también creo que el tema educativo es muy importante, o sea, educar en muchos sentidos, hablando de los temas desde otra perspectiva, ¿no? Y sí, y para cerrar nada más, creo que es importante que Marcelo Ebrard y que el propio Andrés Manuel López Obrador, a la brevedad, en cuanto se pueda, ya que confirmen que recibió el documento Donald Trump, puedan hablar de lo que se le propone a Donald Trump como fundamentos de esta nueva relación bilateral entre México y Estados Unidos a partir del 1 de diciembre, porque tengo entendido que en ese documento va también señalado el tema migrante. A mí me llama mucho la atención, creo que es importante saberlo, porque yo pregunto, ¿quiénes estuvieron detrás de la redacción de ese documento, al menos en el inciso migración? Bueno, pues vamos a estar bien, digo, sí hay indicios de quiénes están, y yo creo que hay cosas muy positivas. Mira, por ejemplo, ya se habla de que el tema de migración estará del lado de derechos humanos, la parte que llevará en su momento, o por lo menos hasta ahorita eso es lo que se ha dicho, político, uno de los políticos más reconocidos en este país y pronto en este escenario, que es Alejandro Encina. Si el tema migratorio va a su lado, como ahora también esperamos que ya cambie todo este formato ridículo que está pegado con la cuestión religiosa en nuestro país, que no tienen una cosa que ver con la otra, pues yo creo que ya vamos a poder movernos en otra narrativa y obviamente Estados Unidos, que híjole, bueno, pues es nuestra piedrota en el zapato, y frente a eso vamos a ver la respuesta. Yo creo que con mucha cautela, porque tú sabes, y ese sería el mensaje que ustedes nos tienen que recordar todo el tiempo, no nos podemos confiar de Donald Trump y de la administración presente en este momento en Estados Unidos, porque pues realmente pues nos zarandea en un momento dado sin ninguna piedad. Entonces, claro, eso que obviamente nuestros funcionarios próximos y también presentes, espero que ya lo tengan claro, puede ocurrir en cualquier momento. Sí puede cambiar mucho la correlación de fuerzas dependiendo la respuesta que se dé a la nueva postura mexicana frente a distintos temas. Uno, el más importante, el de la migración, obviamente. Pues doctora, espero no haberle quitado mucho tiempo de su día, le ofrezco una disculpa, gracias por su paciencia, pero es que es tan sabroso usted platicar con usted de estos temas y nadie como usted para hablar con claridad, sin censura. Bueno, pues yo encantada, y al contrario, yo luego digo, ya me quiero seguir, pero no, pues ni modo, hay que ir de chambear, ¿verdad? Le mando un abrazote, doctora.
Allá va todos, nos vemos en algún momento. Claro Adiós. que sí, el próximo martes la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en temas migratorios, siempre hablando con nosotros sin censura de los temas importantes para México.